de abismo. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante en psicología, que son las demencias, también llamadas trastornos neurocognitivos mayores. Este es un diagnóstico que no solo afecta a la persona, sino también a la familia y al entorno. Vamos a explorar cómo las describen dos manuales que se utilizan en todo el mundo, el DSM-5 de la Asociación Psiquiátrica Americana y la CIE-10 de la Organización Mundial de la Salud. Bloque 1. ¿Qué son las demencias? Cuando escuchamos la palabra demencia, muchas veces pensamos que solo son olvidos, pero en realidad se trata de un síndrome clínico complejo. No es simplemente envejecer o distraerse, sino un deterioro progresivo y adquirido de funciones cognitivas que antes estaban intactas. Exacto, la persona empieza a tener dificultades, no solo para recordar, sino también para organizar sus ideas, orientarse en el espacio, resolver problemas o incluso mantener una conversación fluida. Y lo importante, este deterioro interfiere en la vida cotidiana. Por ejemplo, manejar dinero, preparar la comida, tomar medicamentos a tiempo, todas esas cosas se vuelven cada vez más difíciles. La visión del DSM-5. El DSM-5 dio un paso interesante. Dejó de usar el término demencia y lo reemplazó por trastorno neurocognitivo mayor. ¿Por qué? Porque demencia cargaba con estigmas y además no reflejaba toda la diversidad de causas y presentaciones. Así es, según el DSM-5, para diagnosticar este trastorno se necesita: número 1, evidencia de un deterioro cognitivo significativo en uno o más dominios: memoria, atención, funciones ejecutivas, lenguaje, percepción motora o cognición social. Número 2, que este deterioro interfiera con la independencia de la persona. Y finalmente, que no pueda explicarse mejor por otro trastorno mental o del desarrollo. Algo que me parece clave del DSM-5 es que permite clasificar según la causa específica. Puede ser por Alzheimer, por enfermedad vascular, por traumatismos, por consumo de sustancias, por Parkinson, por cuerpos de Lewy, entre otros. Esto ayuda a hacer diagnósticos más precisos y a orientar los tratamientos de forma más personalizada, lo que es fundamental para la práctica clínica. La visión del CIE-10. En la CIE-10, en cambio, se mantiene la palabra demencia. La definen como un síndrome debido a una enfermedad cerebral que generalmente es crónica y progresiva. Aquí se habla de la afectación de múltiples funciones corticales superiores: memoria, pensamiento, orientación, comprensión, cálculo, aprendizaje, lenguaje y juicio. Algo interesante es que la CIE-10 subraya que la conciencia permanece clara, es decir, la persona no está dormida ni confundida, como ocurre en el delirium. Además, destaca que casi siempre se afecta también la conducta social, la motivación y el control emocional. Por eso, no solo vemos olvidos, sino también cambios de personalidad, irritabilidad o incluso apatía. La CIE-10 clasifica las demencias en categorías según la causa. Número 1, demencia en la enfermedad de Alzheimer. Número 2, demencia vascular. Número 3, demencia en otras enfermedades como Parkinson, Huntington o el VIH. Y finalmente, una categoría de demencia no especificada, cuando no se logra identificar la causa exacta. Entonces, ¿qué diferencias encontramos? El DSM-5 moderniza la terminología, usa el término trastorno neurocognitivo mayor y pone más énfasis en los dominios cognitivos, afectando y el impacto en la funcionalidad. Mientras que la CIE-10 conserva un enfoque más clásico y clínico, hablando de pérdida global de funciones mentales, y añade mucho peso al cambio en la personalidad y en la conducta. Podríamos decir que el DSM-5 es más dimensional y específico, mientras que el CIE-10 es más descriptiva y tradicional. Ambas
Estas visiones se complementan y ayudan a que los profesionales de la salud puedan comprender mejor los diferentes aspectos de este trastorno. Imaginemos el caso de don Pedro, un hombre de 74 años que durante toda su vida fue muy organizado. En los últimos años ha empezado a tener olvidos frecuentes, pierde las llaves, no recuerda dónde guarda el dinero, repite las mismas preguntas varias veces y se desorienta en las calles que conoce desde hace décadas. Además, su familia nota que ya no participa en reuniones, se muestra apático y algunas veces tiene reacciones de irritabilidad sin motivo aparente. En el DSM-5 diríamos que se trata de un trastorno neurocognitivo mayor debido a enfermedad de Alzheimer de inicio tardío. En el C10, el diagnóstico sería demencia en la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío. Ambos manuales describen la misma realidad, pero con marcos conceptuales distintos. Ahora, para que sea más claro, vamos a repasar cómo la CIE-10 clasifica algunos de los tipos de demencia más frecuentes. Por ejemplo, la demencia de Alzheimer de inicio precoz se da antes de los 65 años, suele avanzar más rápido y afecta de manera severa la memoria, el lenguaje y la capacidad para realizar tareas complejas. Un caso típico sería de una persona de 60 años que ya empieza a olvidar nombres de familiares cercanos o que no puede seguir recetas que antes cocinaba de memoria. En cambio, la demencia del Alzheimer de inicio tardío aparece después de los 65 años. Es la forma más común y progresa más lentamente. Un ejemplo sería una mujer de 72 años que se pierde en calles conocidas y repite preguntas en la misma conversación. También está la demencia del Alzheimer atípica o mixta. Son presentaciones menos comunes o cambiadas con otros tipos de demencia, como la vascular. Suelen avanzar más rápido y pueden aparecer síntomas motores o de lenguaje más marcados. Por ejemplo, un hombre de 67 años que desarrolla deterioro cognitivo acelerado, rigidez motora y dificultad importantes para expresarse verbalmente. La demencia vascular de inicio agudo ocurre tras un accidente cerebrovascular. El inicio es brusco, con déficit localizados como hemiparesia o afasia, y el curso es escandaloso. Un caso sería el de un varón de 70 años que tras un infarto cerebral presenta pérdida súbita de memoria y desorientación. La demencia vascular subcortical se debe a lesiones en pequeños vasos sanguíneos. Se caracteriza por lentitud mental, dificultades motoras, problemas en la marcha, alteraciones en funciones ejecutivas y cambios de personalidad o apatía. Un ejemplo podría ser un adulto mayor que empieza a caminar más lento, tiene problemas para organizar sus tareas y se muestra desmotivado. Además, encontraremos la demencia de la enfermedad de Pick, el F02.0. Es un deterioro frontotemporal con afasia progresiva, cambios de personalidad, desinhibición social y alteraciones de la conducta. El caso típico sería un paciente de 55 años con afasia progresiva y cambios de personalidad marcados. Luego está la demencia priónica o enfermedad de Creutzfeldt. Es rara pero agresiva, confusión severa, neoclonías, deterioro acelerado y movimientos involuntarios. Imaginemos un paciente de 50 años que en pocos meses presenta un deterioro cognitivo veloz con neoclonías características. También está la demencia en la enfermedad de Parkinson. Aquí se combinan los síntomas motores típicos del Parkinson, temblor, rigidez, bradicinesia, como un deterioro cognitivo progresivo. Un ejemplo sería un hombre de 75 años que además de su temblor y rigidez empieza a mostrar dificultades crecientes para razonar y recordar. La demencia no especificada se diagnostica cuando hay un deterioro generalizado, pero no se logra identificar la causa concreta. El ejemplo podría ser una mujer de 80 años con deterioro severo, pero sin pruebas concluyentes que permitan determinar si se trata de Alzheimer, Parkinson u otra condición.
Finalmente, el síndrome amnésico orgánico no es una demencia en sí, sino un trastorno de la memoria. Se altera la memoria a corto y largo plazo, pero las demás funciones cognitivas se conservan. Podríamos pensar en un paciente de 60 años con amnesia severa, tras un traumatismo craneal, aunque mantiene intactas otras funciones como el lenguaje o la atención. Como vemos, la clasificación del CIE-10 es bastante amplia y permite diferenciar entre los distintos tipos de demencia, sus causas y también algunos síndromes relacionados. Para cerrar, podemos decir que, aunque el DSM-5 y la CIE-10 usen diferentes palabras y enfoques, las dos coinciden en lo esencial. Las demencias son un deterioro progresivo de las capacidades mentales que afectan la autonomía, las relaciones y la calidad de vida. También nos recuerdan la importancia de la detección temprana, el acompañamiento familiar y el abordaje multidisciplinario, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y cuidadores. La demencia no se enfrenta en soledad, se enfrenta en comunidad. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te gustó, compártelo y síguenos para más contenido sobre psicología. Gracias.